Hola, soy Tatiana Franco y este es un nuevo episodio de Vos Podés, el podcast. Lo primero que tengo que hacer para empezar a hablar de ego es dejar a un lado el mío, porque esto que les voy a contar es algo que tiene que ver con un momento particular de mi vida en donde estaba levitando y luego me azoté. Cosa que agradezco y digo que tengo que dejar a un lado el ego mío porque claramente uno jamás quiere quedar mal parado, sino todo lo contrario. Afortunadamente, como ya aprendí, no tengo ningún reparo en compartirles mi experiencia con este enemigo de 3 letras que deja a más de uno con la cabeza bastante desubicada. Esto tiene que ver con mis sueños, exactamente el sueño de la televisión, el sueño de trabajar en televisión. Resulta que desde muy joven, cuando vivía en Cali, se me dio la oportunidad de trabajar como presentadora y como periodista en canales pequeños y en canales locales y obviamente me enamoré locamente de este mundo y como es natural, a medida que pasa el tiempo, pues uno quiere más proyección, más visibilización, más sueldo, mejores oportunidades, etcétera, etcétera. Y por fortuna se me abrieron las puertas en un canal nacional como lo era el canal RCN y no fue fácil porque créanme que luché como ustedes no se alcanzan a imaginar para llegar hasta ahí. Incluso hace bastante rato grabé un episodio, un podcast que habla sobre todo ese proceso, pero bueno, no voy a hablarles de ese punto y del proceso tan largo. No me voy a enfocar en la lucha y el sacrificio porque, insisto, fue muchísimo, nadie me regaló nada, sino que voy a partir desde el punto en que por fin lo logré. Ubiquémonos ahí, en la Tatiana que ya tenía trabajo en un canal nacional. Por fin firmé un contrato para ser periodista en este canal y empecé a sentir que todo lo que había soñado pues se me estaba haciendo realidad. Y aquí es donde empieza lo bueno. Resulta que mi primer trabajo en RCN, porque gracias a Dios hice parte de varios proyectos, fue en el noticiero, como periodista de entretenimiento o de farándula, como algunas personas lo conocen. Y para explicarles bien cómo es que funciona la cosa, hay unos elementos que un periodista nunca puede abandonar y son los discos, que es donde se guarda el material, o sea, las notas que uno sale a grabar, y el cubo. El cubo es ese cuadrito que ustedes ven en televisión que va pegado a la cabeza del micrófono, como debajo del micrófono, y que lleva el nombre del canal o del medio para el cual uno trabaja. Ese cubo es un distintivo importantísimo y en el caso mío pues tenía 3 letras muy poderosas y muy representativas como lo eran la R, la C y la N. Estoy hablándoles con lujo de detalles porque quiero que se pongan por un ratico en mis zapatos, como que se pasen a mi mente y logren entender lo que yo sentía en ese entonces. Les estoy hablando de hace como unos 8 años aproximadamente, caleña, soñadora, recién llegadita a la ciudad de Bogotá, que entró a un canal nacional y sentía que estaba más o menos alcanzando el mundo o agarrando el mundo con las manos. Como les decía, empecé a trabajar. Al principio era muy tímida y con miles de errores, pero luego cogí cancha y empecé a destacarme por mi trabajo, entre otros periodistas, pero el ejercicio diario era muy chévere y a la vez muy mecánico porque uno salía a grabar sus notas y siempre debía llevar en la cartera lo que les digo, el famoso cubo, el cubo de las 3 letras. ¿Y por qué les repito esta frase de las 3 letras, las 3 letras? Vean, yo quisiera que ustedes entendieran la magnitud de andar con ese cubo. No sé cómo transmitirles lo que un micrófono con esa marca representa para la gente del común. Sin exagerarles, esas 3 letras son como una llave maestra que abre muchísimas puertas. Ese cubo me permitió entrar a conciertos sin pagar boleta, me permitió acercarme a personalidades que jamás pensé conocer, me permitió gozar de privilegios en restaurantes, bares, establecimientos comerciales y un montón de cosas espectaculares que no acabaría de contarles. Y es que, sin mentirles, cuando uno como periodista se baja de un carro, que además está contramarcado por todo lado con las letras del canal y adicionalmente pues le monta el cubo al micrófono, ustedes ven como la gente inmediatamente mira, se asombra, se alegra, en fin. Esa marca despierta una cantidad de sentimientos a quienes la ven y claramente uno se siente muy poderoso, se siente como poderoso y fuerte el que porta la marca.
Y pilas, que esto no tiene nada que ver con el canal, ¿no? No crean que este poder es exclusivo de un solo canal o de un solo medio. Esto pasa con todos los canales nacionales o cualquier marca importante y reconocida para la que vos trabajes, pues te va a dar una sensación de empoderamiento impresionante. Pero bueno, en este caso, pues yo les menciono las 3 letras, pues porque ahí era donde estaba trabajando en ese momento. Y sigo con el cuento. De verdad quiero, insisto en que se metan en la película mía, porque era una película prácticamente. Cuando yo salía a trabajar a la calle a entrevistar a alguien y sacaba mi cubo, vean, me sentía como un superhéroe que tiene capacidades y dones extraordinarios. Y parte de esas sensaciones que uno empieza como a percibir o a sentir, se las atribuyo a la gente que se impacta en la calle cuando lo ve a uno. Y es normal que una persona que no entiende de televisión, que no sabe cómo se hace la televisión, pero que además ve televisión, pues se sorprenda y se emocione cuando se encuentra en la calle con un personaje que sale por esa pantalla, y no solo con el personaje, sino con el hecho de tener contacto con toda la gente que trabaja ahí. Me refiero a camarógrafos, asistentes y demás personas que también portan sus uniformes con el distintivo respectivo del canal. Entonces, imagínense cómo yo la pasaba de bueno cuando salía con mi super cubo a grabar, porque veía como mucha gente me miraba y me rendía pleitesía. Tal como les dije, era como si esas 3 letras fueran la llave para abrir muchas puertas. Y este ejercicio no solo ocurría de manera presencial, los privilegios eran por todo lado. Hacer una llamada desde tu oficina y decir: hola, soy Tatiana Franco de tal canal, te da un sentido de pertenencia y autoridad impresionante, porque claramente del otro lado uno escucha, vean, como la persona de una hasta le cambia el tono de la voz. No es lo mismo decir: hola, soy Tatiana Franco, la hija de la señora de la casa de la esquina, que decir: hola, soy Tatiana Franco, a un desconocido, ojo, a un desconocido. Hola, soy Tatiana Franco de tal canal. Vean, en serio que uno nota como la gente le corre a uno por el simple hecho de trabajar en un medio de comunicación tan poderoso. Y me imagino que ya se están oliendo para dónde va el agua del molino, ya se la están pillando. Pues efectivamente todo esto, a lo que yo le llamo superpoder, todos estos niveles y todos estos privilegios, poco a poco se van metiendo en tu cabeza y sin darte cuenta empezás a levitar, porque sentís que con el respaldo de esa marca para la que estás trabajando puedes estar por encima de muchas personas, y eso se llama ego. Lo que pasa es que en mi caso el ego era un poco confuso, porque yo sinceramente nunca he sido de las personas que hablan con arrogancia y con patanería y con grosería. Entonces eso me hacía creer que tenía mi humildad intacta, pero resulta que no. Resulta que el ego sí estaba ahí, metidito, muy sutil y bien grande. O es que díganme si no es ego, o no genera ego, o no hace crecer el ego, el hecho de pensar que con esas 3 letras podía no hacer fila en un lugar, por ejemplo, o podía ser atendida de manera especial en algún establecimiento. A veces yo sentía como que la gente me debía, ¿no? Como que esa típica frase: usted no sabe quién soy yo, aunque nunca la decía, qué boleta, uno como que la empieza a sentir por dentro. Claro que es ego, porque es como una plena seguridad de que todo te va a salir bien y de que jamás vas a recibir un no por respuesta. Si quería visitar otra ciudad y hacer la nota en un lugar público, en un lugar privado, y tenía que hablar con alguien del gobierno, me decían sí. Si quería cancelar la nota, esta misma nota, y dejar a la persona esperando, pues también me decían que sí. Ay, no importa, Tatiana, te esperamos, cuando puedes venir y reprogramar. Todo ese tipo de superpoderes me los regalaba el hecho de trabajar con una marca tan importante, y claramente uno empieza a montarse en un viaje de altivez de manera silenciosa. Y en todo este proceso del que les he venido hablando, fíjense que me pasó algo muy curioso, y fue que un día tuve una conversación con un compañero que trabajó muchos años para este mismo canal en un cargo súper importante, y que obviamente también contaba con los mismos privilegios míos o incluso hasta más, y había renunciado por irse a vivir a otro país. Y resulta que esa charla me dejó bastante pensativa, porque ocurrió meses después de que él regresara a Colombia. Es decir, este hombre se fue, viajó, intentó por todo lado, pero decidió regresar porque pues no le sonó la flauta por allá, no consiguió trabajo por allá. Y yo recuerdo mucho la época en que él trabajaba en el canal, porque como les digo, gozaba de grandes privilegios, pues llevaba muchísimos años ahí, y además tenía un cargo que le permitía estar muy cerca de gente muy famosa.
de artistas, de cantantes, de todo tipo de gente famosa y de celebridades. Y lo chistoso es que aquí como que se volteaba la torta porque no era él detrás de los famosos, sino que los famosos necesitaban de él, los cantantes necesitaban de él para poder ir como invitados a un programa de televisión. Mejor dicho, este tipo era el filtro de una cantidad de personas. Ya se imaginarán entonces cómo lo tenían en un pedestal, cómo lo vanagloriaban, cómo le daban regalos. Mejor dicho, esto era una cosa loca, esto era un desfile de artistas, managers, jefes de prensa, porque obviamente pues necesitaban de él para ser vistos en televisión nacional, entonces vivían ahí como adulándolo y endiosándolo y queriéndolo y dándole mensajes de amor, regalos, palabras bonitas, en fin. Habiéndoles dicho todo esto, ustedes se alcanzan a imaginar cómo se sentía él en ese entonces, y no les estoy diciendo que era una persona con un ego alto porque pues de eso yo no tengo ni idea. Pero calculen si yo me sentía superpoderosa y privilegiada con un pinche cubo que me abría puertas, ahora cómo se sentiría él teniendo a las grandes celebridades en el bolsillo. Bueno, pues esta persona de la que les he venido hablando, como les digo, regresó a Colombia y en esa charla me contaba que se había desilusionado muchísimo de ver cómo toda esa gente que en algún momento lo adulaba y lo endiosaba, ahora ni siquiera le daba el saludo. Y eso fue muy chocante para mí porque lo vi sin empleo, lo vi buscando una oportunidad nuevamente y la cosa no estaba fácil. Recuerdo que yo le pregunté, bueno, y toda esa gente amiga tuya, todos esos cantantes famosos que tanto te querían, ¿por qué no recurrís a ellos? ¿Qué tal que te ayuden a enviar una hoja de vida o qué sé yo, te den trabajo en algo que tenga que ver con entretenimiento? Y él solo se me reía y me decía, ay Tati, por Dios, por favor, esas personas que me estás mencionando ya no se acuerdan de mí. Me he encontrado a más de uno y me saludan. Claro, como ya no me necesitan, pues ya no les intereso. Punto. Vean, yo les voy a decir una cosa. Esa charla no la olvido. Yo no la olvido, sobre todo por una frase que me quedó sonando en la cabeza y fue algo como, Tati, dale tiempo al tiempo que la vida da muchas vueltas. No te comas el cuento de la fama y de la televisión porque el día que no tengas el respaldo de estas 3 letras no vas a ser nadie para una cantidad de gente. ¡Wow! ¿Ustedes están entendiendo el calibre de estas palabras? No vas a ser nadie. O sea, dicho de otra manera, ahora sos alguien por el lugar donde estás trabajando, pero luego vas a dejar de ser. Lo más chistoso es que yo no necesitaba darle tiempo al tiempo para comprobarlo. El tiempo estaba ante mis ojos. Mi amigo era el tiempo. Él era la fiel muestra de que al salir de ahí, muchas personas que ya no me necesitaban, pues se iban a ir de mi lado, porque claramente ese mundo está lleno de gente conveniente. Y yo les digo una cosa, y es que ese día, el día de esa charla, cambió mi manera de pensar respecto al medio en el que yo estaba y sobre todo a la película en que yo estaba montada. Al verlo a él y darme cuenta que ya no podía abrir puertas de esa manera mágica e inmediata como antes, pues la vida me estaba sacudiendo porque efectivamente yo estaba viendo un espejo de mi futuro, porque sabía que en algún momento pues eso me podía pasar. Nada es eterno, ningún trabajo es eterno, las oportunidades no son eternas. Y ese momento llegó. El programa para el cual yo trabajaba salió del aire, se acabó. ¿Y qué creen que pasó? Los privilegios se fueron desvaneciendo. La llave que yo creía que abría todas las puertas se me había perdido, ya no habría nada. Muchos de esos famosos que antes se me tiraban a abrazarme, ahora a duras penas me saludaban. Ya no podía entrar con facilidad a establecimientos públicos sin hacer fila y mucho menos me resolvían mis necesidades de manera inmediata por teléfono. Ya no podía decir, soy Tatiana de tal canal, ya tenía que presentarme, hola, ¿cómo estás? Línea de espera, espere 1, 2, 3, llame más tarde. Normal, como cualquier cristiano. Como se dice coloquialmente, yo ya no tenía corona. ¿Y cuál era mi corona de antes? Pues las 3 letras. Las 3 letras eran mi corona, las 3 letras de ese cubo, que igual me tocó entregarlo, así como también el carnet y todo lo que me identificaba como empleada de ese canal. Y recuerdo que ese día, mientras devolvía todo, era como si estuviera entregando la capa y la armadura superpoderosa que antes me permitía traspasar fronteras y tener grandes privilegios. Y quieren que les confiese algo, sentí miedo.
porque sabía que dentro de poco estaría en el lugar de mi amigo, sorprendiéndome al ver que mucha gente que antes supuestamente me necesitaba, pues ya se iba a hacer la que no sabía quién era yo. Tremendo, ¿no? Y lo viví. El ego se me cayó, el ego se me pisoteó, se me lastimó y lo acepto sin problema alguno porque déjenme decirles que una vez se cae al piso toda esa coraza falsa que te daña la cabeza y que te monta en un pedestal, pues aterrizás. Ves la vida con otros ojos, la ves desde abajo, desde el suelo. Y no voy a mentirles diciendo que, ay no, la pasé fatal, sin empleo, comiéndome un cable, porque gracias a Dios no fue así. Mis redes sociales y otras actividades que yo desarrollaba desde antes, pues me permitían seguir obteniendo ingresos, pero el tema aquí no era mi trabajo o mi desempleo. El tema aquí era el ego, ese enemigo silencioso, en mi caso, que sin darme cuenta me tenía trepada en una nube que se esfumó y me dejó en el anonimato. Y déjenme decirles que esas 3 letras, cuando se golpean, sí que duelen. Las 3 letras ego. Vean, si hay algo doloroso en la vida es sentir que el ego se te estropea. Se los digo yo, que viví en un mundo donde a veces las personas no caben en un solo espacio porque es más grande el ego que ellos. Y créanme que vivir en esa nube no es bonito, no es chévere. Me atrevo a asegurar que una de las cosas que más agradezco fue haberme quedado sin tantos privilegios porque fue ahí, en ese momento, donde no me respaldaba un canal ni una gran marca, que empecé a engrandecerme, pero de verdad, por dentro y desde el alma. Empecé a ver cómo desde la normalidad y la sencillez se puede uno subir a una nube, pero no a una nube de mentira, sino a una nube real que te permite ver todo desde arriba, pero también se mueve, baja, sube y te recuerda todo como es. Claramente, muchos de los privilegios de los que les hablé, pues gracias a Dios los sigo teniendo. No voy a inventar aquí, ay, no es que nadie me conoce, que soy la pobre viejecita. No, porque es obvio que el hecho de haber trabajado en televisión y haber tenido alguna exposición nacional, pues te da un tipo de reconocimiento bonito que perdura en el tiempo. Y eso sumado a las redes sociales en las cuales soy muy activa, pues también te sigue abriendo puertas, pero miren, la visión ya es otra. Y sin miedo a equivocarme, sé que podría entrar nuevamente a pertenecer a un canal de televisión o a la radio, o qué sé yo, medios de comunicación, donde sea que esté, pero ya me quedó clarísimo que nada es eterno y que las oportunidades que hoy tenés, mañana pueden desaparecer. También aprendí en ese proceso que hay que tener cuidado con la gente que pisás cuando vas subiendo, porque te la puedes encontrar al caer. Y esto se los digo que por mis ojos pasaron personas que tenían cargos enormes e importantísimos y hoy están en la casa buscando cualquier espacio donde trabajar. Personas que antes miraban a todo el mundo por encima del hombro porque trabajaban en un gran canal o con grandes cargos importantísimos, hoy les tocó comportarse como cualquier cristiano y repartir hojas de vida. Todo eso yo lo he visto, todo eso lo he vivido. Entonces, el ego, ¿de qué sirvió ese pecho inflado y arrogante si al final todos en la vida tenemos que meternos el rabo entre las piernas en algún momento para poder llegar donde queremos llegar? Así que, mis queridos oyentes, sépanlo muy bien que el ego es el enemigo. Y si alguno de ustedes anda montado en la película de que tiene el cielo agarrado con 2 manos, pilas, cójase duro porque eso en cualquier momento se cae. Entonces, antes de que eso suceda, es mejor trabajar la humildad, es mejor trabajar la sencillez, la verdad, por si el día de mañana la vida da vueltas, pues ustedes, nosotros, caigamos bien parados. Y digo que esto hay que trabajarlo porque manejar el ego es un trabajo que hay que hacer a diario. No crean que es fácil vencerlo. Es más, yo creo que eso no se vence del todo. A mí de vez en cuando como que se me estallan los sparkies y gracias a Dios como que recapacito y afortunadamente me rodea gente muy buena que me ama y cuando me ven que quiero levitar pues me pega mi aterrizada y eso también es un buen aliado de uno. Para contrarrestar el ego hay que tener buenas amistades, una familia cercana. Hay que tener gente que te rodea, que te brinda amor y que te habla con la verdad y que te puede decir en cualquier momento, oye, la estás embarrando, te estás subiendo. Y también es muy importante aprender a percibir y a recibir este tipo de cosas con humildad. Todo ese tipo de cosas hacen parte del ejercicio diario de trabajar con el ego. No crean que es fácil acabarlo, no se puede vencer, como se los digo, pero sí hay que aterrizar mucho y muchas veces, pero sí es posible dominarlo.
Eso era lo que tenía para decirles y ojo con el ego. Soy repetitiva. Ojo con el ego, chicos, mujeres. Eso de estar alardeando por los logros que obtuvimos o el cargo que tenemos o la plata que nos ganamos solo nos aleja de la gente y nos ubica en un lugar detestable dentro de la sociedad. Ah, no, claro. Uno cree que lo aman y que lo adoran y que todo ese cargo, esos privilegios importantes que uno tiene, pues hacen que la gente se pegue. No, bájense de ese cuento. La gente se pega de uno porque lo necesita. La gente se pega de uno porque realmente hay mucha conveniencia en este mundo. Pero lo que ustedes no saben es que cuando uno vive con ese ego, vive trepado, vive montado en esas películas, la gente a las espaldas de uno realmente quisiera verlo a uno caer. Esa es la realidad. Me acabo de acordar, por cierto, que a veces nos pasamos de descarados echándonos flores y aplausos por todo lo que hemos conseguido y nos olvidamos que todo nos ocurrió gracias a que Dios lo permitió. Entonces pilas, porque ese mismo Dios que da es exactamente el mismo Dios que quita. Y para no hacerles más largo el cuento, cierro con esta frase que escuché por ahí y que la verdad me llegó al corazón. Ser importante es del ego, ser feliz es del alma.